Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, sin que nos demos cuenta, ha rediseñado el mundo en los últimos 70 años: los derechos humanos. Y no como un concepto moral o una idea bonita, sino como una fuerza legal que le ha puesto límites al poder más absoluto que existía, el de los propios estados. La pregunta que vamos a intentar responder, basándonos en los análisis que tenemos, es monumental, la verdad. ¿Cómo pasamos de un mundo donde un Estado podía hacer legalmente casi cualquier cosa dentro de sus fronteras a uno donde la dignidad de una sola persona puede poner en jaque a un gobierno entero? Es que esa es la clave de todo. No es una historia de tratados que se van apilando en una estantería, no. Es la historia de un cambio de paradigma total. Pensemos que veníamos de una catástrofe, las guerras mundiales, que demostró de la forma más brutal posible que la mayor amenaza para los derechos de una persona no era un invasor extranjero, era su propio Estado armado con sus propias leyes. Esa terrible constatación fue el Big Man de todo lo que vino después. De acuerdo. Vamos a empezar por ahí, por ese punto de quiebre, porque suena casi a paradoja. Se supone que el Estado y sus leyes están para protegerte, pero la realidad de la primera mitad del siglo XX es que el derecho se convirtió en una herramienta para legitimar atrocidades. El Holocausto, por ejemplo, se ejecutó siguiendo una serie de normas y decretos perfectamente legales bajo el régimen nazi. Exacto. Y esa fue la lección. La soberanía absoluta, esa idea de que un Estado es el amo y señor supremo dentro de sus fronteras y nadie puede decirle nada, se reveló como un peligro mortal. Así que, después de 1945, la comunidad internacional hace algo revolucionario. Decide que el sistema no puede seguir basándose en el poder del Estado, sino en algo que está por encima: la dignidad humana. Que hasta ese momento era más bien un concepto filosófico, ¿no? Algo para un debate, para la sobremesa. Precisamente. Y de repente deja de ser filosofía y se convierte en el pilar del nuevo derecho internacional. Pasa a ser un principio jurídico, una norma. Y esto, que suena muy técnico, tiene tres consecuencias que lo cambian absolutamente todo. La primera: el individuo, la persona de carne y hueso, es reconocido por primera vez como un actor en el escenario internacional. Espera un momento, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto. Me estás diciendo que, hasta ese punto, a nivel legal internacional, una persona no era nadie, que solo los países, los estados contaban. A efectos prácticos, así es. Eras ciudadana de un Estado y era tu Estado el que hablaba por ti en el mundo. Si tu propio Estado te atacaba, el derecho internacional apenas tenía herramientas para intervenir. Pero a partir de este momento, cada individuo entra en el mapa legal del mundo. La segunda consecuencia es lógica. Si el individuo importa, la soberanía del Estado ya no puede ser absoluta. Y la tercera, la más potente: se acepta que la comunidad internacional tiene derecho a vigilar e incluso a intervenir cuando un Estado masacra a su propia población. Se acabó el "en mi caso mando yo y hago lo que quiero". Vale, el principio es potentísimo. Pero, a ver, todos conocemos declaraciones de buenas intenciones que se quedan en papel mojado. O sea que al principio la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 era como una lista de buenos propósitos de Año Nuevo. Suena genial, todo el mundo de acuerdo, pero si no la cumples tampoco pasa nada. ¿Cómo se convirtió eso en un contrato con cláusulas y, bueno, penalizaciones? Esa es la siguiente gran fase, el paso de lo que los juristas llaman lo programático a lo normativo. O, como bien dices, de la lista de deseos al contrato vinculante. La declaración fue el pistoletazo de salida, el momento en que todos se pusieron de acuerdo en cuáles eran las reglas del juego. Pero la década de los 60 y 70 fue clave, porque esos principios se plasmaron en tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y un tratado ya no es una recomendación, es una ley para los países que lo firman. Es derecho exigible. Claro, pero me imagino la resistencia de los países. Un gobierno no va a ceder su poder así como así. Supongo que hubo mucho rechazo a la idea de que estos tratados fueran obligatorios, ¿no? Por supuesto, fue un proceso largo y lleno de tensiones, claro que sí. Pero la inercia del horror de la guerra era todavía muy fuerte. Y además, el concepto de derechos humanos se fue expandiendo, lo que también ayudó a que más países se sumaran. Se superó la idea inicial de que solo importaban las libertades clásicas: votar, hablar, reunirse.
Se entendió que de poco sirve la libertad de expresión si te mueres de hambre. Así que se incorporaron con fuerza los derechos económicos, sociales y culturales. Derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna. O sea que se entiende que todo va en el mismo paquete. Exacto. Se acuña un principio que es la columna vertebral de todo esto, la interdependencia e indivisibilidad de los derechos. Vamos, que no puedes defender unos y olvidarte de los otros. No hay verdadera libertad política sin justicia social, ni un desarrollo económico justo sin libertades civiles. Forman un todo, inseparable. Vale, tenemos los principios y tenemos las normas vinculantes. Pero las normas, sin alguien que las haga cumplir, siguen siendo un brindis al sol. Me falta una pieza en este puzzle. ¿Quién es el árbitro? Y aquí llega el tercer salto mortal de esta historia, la entrada en escena de los jueces. La creación de tribunales internacionales de derechos humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana. Esto es un cambio de juego total, porque el derecho internacional deja de ser una conversación educada entre diplomáticos para convertirse en un juicio, con un tribunal, con víctimas y con estados sentados en el banquillo. Esto es importantísimo, porque significa que por primera vez un Estado puede ser declarado culpable por una instancia superior. Y supongo que eso implica consecuencias. Consecuencias muy reales. Primero, la responsabilidad. El Estado puede ser condenado a indemnizar a las víctimas, a cambiar sus leyes, a pedir perdón públicamente. Segundo, las víctimas obtienen una reparación, algo que a menudo sus propios países les negaban. Y tercero, y esto es muy sutil pero muy poderoso, estos tribunales interpretan los derechos de forma evolutiva. ¿Qué significa eso? Que los derechos cambian con el tiempo. Significa que los tratados se escribieron hace décadas, pero estos tribunales los adaptan a los desafíos del presente. Por ejemplo, los derechos a la privacidad, escritos en la era del teléfono fijo, se aplican hoy para proteger nuestros datos en Internet. Los tribunales los mantienen vivos y relevantes. Pero el cambio más radical de todos es otro. Ahora, tú como individuo, puedes denunciar a tu propio país ante uno de estos tribunales. ¡Ostras! O sea que el ciudadano anónimo se convierte en David y puede enfrentarse al Goliat que es su propio estado en un escenario internacional. Exactamente. Dejas de ser un objeto pasivo que necesita que su Estado le proteja para convertirte en una titular activa de derechos, que puedes exigir por ti misma. Es la culminación de ese primer paso que dimos tras la Segunda Guerra Mundial. El individuo ya no solo está en el mapa, sino que tiene voz y puede iniciar acciones legales por su cuenta. Vale, tenemos tribunales internacionales, pero eso suena muy lejano. Si a mí me despiden injustamente o me censuran un artículo, ¿de qué me sirve un tribunal en Estrasburgo o en San José de Costa Rica? ¿Cómo llega todo esto al ciudadano de a pie en su día a día? Fantástica pregunta, porque esa es la pieza que conecta todo el sistema y lo hace operativo a nivel local. Es el cuarto gran paso, la constitucionalización. Es un palabra, pero la idea es sencilla. Es como si el sistema operativo de un país, su constitución, recibiera una gran actualización para poder ejecutar apps internacionales, que en este caso son los tratados de derechos humanos. Me gusta la analogía. O sea que los tratados dejan de ser algo externo, un documento firmado en el extranjero, y pasan a formar parte del código fuente legal del país. Justo. A finales del siglo XX, la mayoría de las nuevas constituciones en el mundo empiezan a decir explícitamente: los tratados de derechos humanos que hemos firmado forman parte de nuestra Constitución, o incluso están por encima de nuestras leyes. Ya no son dos mundos separados, el derecho nacional y el internacional, es un único sistema integrado. Esto tiene que tener un efecto brutal sobre los jueces locales, ¿no? El juez de mi pueblo, por seguir con el ejemplo. Cambia por completo su trabajo. Ese juez deja de ser alguien que solo aplica las leyes que aprueba su Parlamento. Se convierte en una especie de guardián de la dignidad humana a nivel local. Tiene la obligación y el poder de mirar una ley nacional y preguntarse: ¿esta ley respeta los tratados internacionales que mi país ha firmado? Si la respuesta es no, puede decidir no aplicarla. Pero eso es una bomba. ¿Me estás diciendo que un juez de primera instancia puede en la práctica anular la aplicación de una ley aprobada por un parlamento democráticamente elegido? Puede y debe hacerlo si esa ley viola un derecho humano reconocido en un tratado. Se convierte en el primer filtro de control de todo este sistema global, pero actuando desde lo local.
Es una responsabilidad enorme y una transformación total del Poder Judicial. Todo este viraje nos lleva a un concepto que suena muy imponente: constitucionalismo global. Y aquí hay que aclarar algo fundamental para que nadie se confunda, ¿eh? Cuando hablamos de esto, no estamos hablando de un gobierno mundial ni de una conspiración para quitarnos la soberanía. Para nada. Sería un error garrafal entenderlo así. El constitucionalismo global no es una pirámide de mando con un presidente del mundo en la cúspide. Es más bien una red de principios compartidos, con la dignidad humana en el centro, que funcionan como límites al poder en todos los niveles. Limita al alcalde de un pueblo, al presidente de un gobierno y también a las organizaciones internacionales. Todos juegan con el mismo libro de reglas en lo que a derechos fundamentales se refiere. Entiendo la idea, pero suena un poco utópico. En la práctica, no hay países que simplemente ignoran todo esto y siguen haciendo lo que quieren. Vemos violaciones de derechos humanos todos los días en las noticias. Por supuesto, y esa es la gran tensión del sistema. No es perfecto ni mágico. Pero aquí es donde entra la implicación final de toda esta arquitectura, la idea de legitimidad. Hoy en día, la legitimidad de un Estado, el que sea considerado un miembro respetable de la comunidad internacional, ya no depende solo de si tiene un ejército o controla su territorio. Depende, de forma crucial, de si respeta los derechos humanos. ¿Y si no lo hace? ¿Qué pasa? Más allá del reproche moral, Que hay consecuencias, y cada vez son más tangibles. Sanciones económicas, aislamiento diplomático, dificultades para acceder a créditos internacionales. Sus líderes pueden acabar ante la Corte Penal Internacional. Incumplir estas normas ya no es gratis. Tiene un coste jurídico, político y económico muy real. Pertenecer al Club de las Naciones Civilizadas exige cumplir estas reglas. si echamos la vista atrás en esta conversación, el viaje es alucinante. Empezamos con el Estado como un muro de poder absoluto, casi intocable, y hemos llegado a una red global donde un juez local puede usar un tratado internacional para proteger a un ciudadano frente a su propio gobierno. El cambio es brutal. Pero como dices, la tensión sigue ahí. Es un pulso constante entre esa soberanía estatal tradicional y la defensa de la dignidad humana. Y ese es el pulso que define nuestro tiempo. El sistema tiene desafíos enormes, claro que sí. Hay debates sobre la legitimidad democrática de algunos de estos tribunales, sobre cómo hacer sus decisiones más efectivas. Pero en lo que el análisis de las fuentes es tajante, es que una vuelta atrás, un retorno al modelo de soberanía absoluta donde el Estado es juez y parte y no tiene límites, es sencillamente inviable. Sería un retroceso histórico brutal. De hecho, hay una frase final en el material que hemos manejado que es una sentencia en sí misma y resume todo lo que hemos hablado. Sí, es una conclusión demoledora. El Estado que no se somete a los derechos humanos pierde legitimidad, autoridad y sostenibilidad jurídica. Ya no es una cuestión de si eres bueno o malo, es una cuestión de si eres un Estado viable en el siglo XXI. Y para que nadie piense que esto es solo una discusión teórica, los documentos que analizamos mencionan herramientas muy concretas que hacen que esto funcione en países como Colombia, por ejemplo. Hablan de figuras como el bloque de constitucionalidad, que es básicamente esa actualización del sistema operativo de la que hablábamos, o el control de convencionalidad, que es el nombre técnico de esa obligación que tiene el juez local de ser el guardián de los tratados internacionales. No es teoría, son mecanismos legales que se usan todos los días en los juzgados. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una idea para darle vueltas. Si los jueces nacionales han evolucionado de ser meros aplicadores de la ley de su país a convertirse en garantes y piezas clave de un sistema internacional de derechos, ¿qué nos dice esto sobre el futuro del Poder Judicial? ¿Estamos asistiendo, sin darnos mucha cuenta, a una transformación silenciosa donde los tribunales de cada barrio se están convirtiendo en actores que no solo aplican, sino que también construyen y moldean los estándares globales de lo que entendemos por justicia?